Bueno, comencemos este curso de introducción a la empresa con uno de los primeros módulos que tenemos para lo que entra dentro de la PAC 1. ¿De acuerdo? Tenemos el entorno de la empresa y la empresa. Ambos módulos componen al final lo que viene siendo el conocimiento necesario para poder superar esta primera PAC. Por lo tanto, lo dividiremos obviamente en estos dos y cada uno de ellos enfoca algunas características de la empresa como tal en diferentes puntos, ¿de acuerdo? En este primero vamos a ver un poquito, al final, cómo son las diferentes consideraciones, al fin y al cabo tenemos dos básicas, de la empresa o los dos puntos de vista que se han generalizado a lo largo de la historia reciente sobre cómo considerar la empresa, tanto sea como un sistema abierto o por grupos de interés, como otros elementos que pueden afectar al comportamiento de la empresa, tanto factores internos como factores externos. Por lo tanto, dicho esto, vamos con este temario que yo os aviso, yo al final también he hecho un curso de mercados y conducta, el curso de comportamientos variados económicos, que son un poquito más de números, digamos, un poquito más de sacar ejercicios. Es verdad que en esta asignatura también hay de sacar ejercicios, también hay de hacer procesos de resolución, pero hay una gran parte que es teoría, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué os quiero decir? Que es importante que entendáis todo lo que se hace, puesto que si lo entendéis, ya lo tenéis hecho. Todos sabemos que la U funciona de la manera que tú lo haces en tu casa, tanto las PACs como las PS y exámenes. Por lo tanto, si lo entiendes, ya lo tienes hecho. Lo único que tienes que hacer es, aprobar, digámoslo así. ¿De acuerdo? Todos entendemos lo que eso significa. Obviamente, quien se lo quiera aprender, perfectísimo. Y al final, este temario, esta asignatura en concreto, yo creo que a todos aquellos que estéis estudiando o os interese la empresa, pues os puede aportar mucho valor. Por lo tanto, yo os animo que, incluso no solo os quedéis con el curso que yo voy a dar, sino que además pues ampliéis todo lo que podáis. Pero bueno, dicho esto, al final, esto es un temario bastante teórico, por lo tanto, lo importante en sí es entenderlo. Una vez lo entiendes, todo es mucho más sencillo. Al fin y al cabo, aprenderse las cosas sin entenderlas cuesta muchísimo, pero entender algo y luego expresarlo es mucho más sencillo. Dicho lo dicho, vamos entonces a la empresa como sistema abierto, ¿vale? Os comentaba que van a haber dos consideraciones de la empresa o dos formas de entenderla, según diferentes autores. La primera es como sistema abierto. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es un sistema? Un sistema, al fin y al cabo, son elementos que están relacionados entre sí, ¿de acuerdo? Y que son interdependientes. Estos elementos, básicamente, de manera estructurada, generan un proceso y que al final acaba desarrollando un output, ¿de acuerdo? Un producto o un servicio. ¿Qué tenemos, por lo tanto? Tenemos que en un sistema, ¿de acuerdo? O en la empresa como sistema abierto, se concibe la empresa como una serie de entradas. Una serie de entradas de elementos que después, mediante una estructura, un funcionamiento y una evolución, se van a convertir en salidas, que van a ser estos productos o servicios. ¿Cuáles pueden ser las entradas? Pues las vamos a analizar, pero recursos humanos, medio financiero, materiales, suministros, servicios. ¿De acuerdo? Vamos un poquito más en profundidad con cada una de ellas. Por una parte tenemos que los inputs o entradas pueden ser recursos humanos o trabajadores, ¿vale? Al final, digamos que la matriz básica de todas las empresas se resumen en una persona o personas que estén ahí haciendo que las empresas se muevan. Sí que es verdad que hay empresas más tecnológicas, empresas menos tecnológicas, por ejemplo, charcutería Manolo, necesitará más personas que, por ejemplo, Google, ¿no? Una vez ha sistematizado sus procesos, o Tesla con sus gigafactorías. Dicho esto, pero al final tenemos una entrada de recursos humanos. Somos las personas, al final, los trabajadores, somos un recurso, somos una entrada, ¿de acuerdo? Entonces, después tenemos medios o recursos financieros. Las empresas, al fin y al cabo, necesitan de financiación para poder llevar a cabo su actividad, tanto sea para adquirir los costes primeros iniciales de desarrollo de la fábrica, desarrollo del producto, etcétera, etcétera, como para la mantención habitual de todos los costes, de electricidad, de pago de sueldos, etcétera. Después tenemos unos elementos o recursos materiales. Al fin y al cabo son los materiales que necesitamos para producir nuestro producto. Obviamente se diferencia mucho de las empresas. Por ejemplo, tenemos un Volkswagen que necesita muchísimo material, pero luego, por ejemplo, tenemos una productora de patentes, para inventar, como Stada o cualquier, bueno, depende en qué punto de Stada estamos hablando, ¿no? Pero cualquier empresa
farmacéutica que produce patentes, si nos centramos solamente en la producción de patentes, donde esto será bastante menor. Y después tenemos suministros, ¿de acuerdo? Los suministros, a diferencia de los elementos o recursos materiales, son todos aquellos que necesitamos para llevar a cabo nuestra actividad. La luz, por ejemplo, o también la gasolina para poder mover de un lado a otro la maquinaria que nos permite llevar palés de un sitio a otro, ¿sí? Servicios, contratación de actividades a otras empresas. Básicamente lo que viene siendo subcontratar, ¿de acuerdo? Es decir, si subcontrata a otra empresa para que realice un servicio que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa productora de maquinaria industrial, pero necesitamos que nos venga un equipo de consultoría para implementar un nuevo sistema financiero dentro de la empresa. Esto sería una subcontratación. Nosotros no somos expertos en eso. Nosotros, al fin y al cabo, hacemos maquinaria industrial, pero necesitamos un servicio externo. Bueno, esto queda clarísimo, o sea, no hay duda ninguna. Total, cogemos todas estas entradas, estos inputs, y los transformamos. ¿Mediante qué? Mediante un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso que está entre las entradas y salidas, encontramos varios factores. El primero es la estructura, ¿de acuerdo? Que son el conjunto de características constantes del sistema como el organigrama de la empresa. Es decir, nosotros podemos, en nuestro sistema, meter más entradas o menos, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que queramos producir, podemos meter en total de entradas 10 unidades o podemos meter 50. Pero lo que no nos va a cambiar es la estructura o funcionamiento, que se va a mantener igual, ¿de acuerdo? Al final, si nosotros tenemos una fábrica, en el corto plazo, esa fábrica va a ser la fábrica que tenemos. No vamos a tener 20 por más que queramos tenerlas. En el corto plazo no, en el largo plazo 100%. Pero en el corto plazo tenemos una estructura, ¿de acuerdo?, que son características, al fin y al cabo, constantes del sistema, como el organigrama de la empresa, que al fin y al cabo pues nos indica la organización que tenemos. Después, funcionamiento, que se compone de la transformación interna de los recursos y las distintas relaciones entre las diversas partes del sistema, ¿de acuerdo? El funcionamiento es cómo nosotros transformamos lo que nos entra, estas entradas, en ese output que desarrollamos. ¿Qué sería el funcionamiento, por ejemplo, de esta empresa de producción de maquinaria? Pues sería el funcionamiento de tanto la recepción de los materiales como quien se encarga de ello, que por lo tanto luego lo va a llevar a hacer los procesos que sean necesarios, desde montar el motor, desmontar los componentes, etcétera, etcétera, pintar, hasta que al final sale. El funcionamiento sería toda la transformación interna de los recursos y las distintas relaciones entre las partes del sistema. ¿De acuerdo? Distintas relaciones entre la parte del sistema, estamos hablando de cuando la máquina pasa del primer estado, fase 1, digamos, a fase 2. En ese punto tenemos una relación entre el sistema. Y la evolución que nos muestra cómo cambia el sistema a lo largo de este tiempo. ¿Sí? Después nos comentan, según González y Ganaza, que la empresa como sistema tiene las siguientes propiedades. Comentaros que a lo largo de este curso vais a ver que voy haciendo alusión a varios autores, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que entendáis, que desde mi experiencia haciendo esta asignatura, es que los autores realmente no suelen mencionarse. Y si en las PACs, en las PS me refiero, y si se mencionan, siempre se explica un poco lo que ellos pensaban. O sea, no vais a tener que aprender que González y Ganaza dijeron esto. No. Pero es verdad que les gusta mucho los módulos poner a muchos autores. Al fin y al cabo citan las fuentes, lo cual no tiene nada de malo tampoco, pero que sepáis que los autores generalmente no van a aparecer. Pero yo me prefiero curar en salud y os voy a poner a todos los autores, ¿de acuerdo? No vamos a hacer excesivo hincapié en su pensamiento, al final vamos a hacer hincapié en lo que nos está diciendo en el módulo, que al final es lo que entra, pero bueno, que sepáis que si lo pongo arriba es simplemente por si en algún momento alguien lo menciona, que sepáis lo que piensa, ¿de acuerdo? Pero personalmente os digo que no os va a hacer falta, puesto que no suelen para nada ni en absoluto ponerlo. O sea, nunca suelen poner en absoluto, dime la teoría de González y Ganaza. Vamos, 99,9% que nos lo van a decir. Y nos dicen, tiene las siguientes características. La primera, que es un sistema abierto. Bueno, hágame la redundancia, que lo es. La empresa se comporta como un sistema de interacción constante con el entorno, clientes, proveedores y competidores. Es decir, nos dicen que, y la característica de un sistema al final, o de la concepción de empresa como un sistema, es que tenemos un sistema que interactúa con el medio, ¿vale? Imaginar la empresa como si fuese una máquina, ¿de acuerdo? Como si fuese, me lo voy a inventar, un microondas, ¿de acuerdo? Un microondas que está en una cafetería donde todo el mundo puede ir a calentar su plato.
Por lo tanto, la empresa como sistema es ese microondas que, dependiendo de si hay más gente que quiera calentar, se va a usar más o va a producir más comida caliente o menos, ¿de acuerdo? Entonces interactúa entre los clientes. Pero además es que, dependiendo de los proveedores, es decir, dependiendo de la calidad, digamos, de la electricidad que perciba este microondas, va a calentar más rápido o va a calentar más lento. Por lo tanto, es un sistema que, al ser abierto, tiene influencia de factores externos. Nos dicen que es un sistema artificial. Esta característica simplemente es que es una creación por parte de personas. No estamos hablando de un sistema orgánico, un sistema como un árbol, por ejemplo. Un árbol final es también un sistema. Recibe inputs exteriores, como son el CO2, la cantidad de oxígeno, como son la cantidad de sol, la cantidad perdón, ¿cómo se diría? O la calidad de la tierra, y de ahí, pues obviamente, genera su fotosíntesis, etcétera. Sistema fronterizo. Existen fronteras en el ámbito del dominio, es decir, al final no puede abarcar todos los dominios posibles una empresa, sino que al final coge y tiene un dominio en concreto. Charcutería Manolo va a trabajar en nuestro barrio, mientras que, por ejemplo, Mercadona va a tener un dominio a nivel nacional. Equilibrio dinámico. A largo plazo, la empresa tiende a estabilizar sus gastos e ingresos en absencia de intención de crecimiento. Es decir, si la empresa no prevé crecer y no está haciendo inversiones futuras, llega un momento que la empresa se estabiliza si ha hecho las cosas bien y los gastos y los ingresos se mantienen más o menos. Es decir, no tenemos mayor demanda y tampoco tenemos mayor gasto. Pensad vosotros, todos conocemos el típico caso del bar que lleva toda la vida, que quizás conocemos de hace 20 años y siguen igual. Y estaban igual hace 20 años, están igual ahora, porque al final lo que han hecho es que han igualado sus ingresos a sus gastos con un margen de beneficio que nunca ha ido para arriba, nunca ha ido para abajo. Y ahí se ha quedado. ¿Sí? Sistema teleológico. La empresa busca conseguir unos objetivos. Al fin y al cabo es la definición de que la empresa siempre busca conseguir objetivos. O sea, llegar a beneficios nulos, es decir, beneficios iguales a cero, beneficios muy positivos, al crecimiento, etcétera, etcétera. Sistema equifinalista. La empresa puede emplear diferentes caminos para llegar a un resultado común. ¿Sí? La empresa al final puede crear un resultado que sea un beneficio de 10.000 euros y de esta manera, pues para llegar a esto puede al final pues, desarrollar un proceso o desarrollar otro. Incluir un proceso más intensivo en capital, incluir un proceso más intensivo en trabajo, que al final puede llegar a lo mismo. Entropía negativa. La empresa readapta los recursos que tiene. Al final, la empresa mueve los recursos y no siempre necesita que entren de nuevos. Estructura jerárquica. Existen distintos niveles de autoridad. Esto es un clásico. Las empresas se basan en una dirección y un resto de trabajadores. Obviamente, dentro de ellos, y dependiendo de la corporación, entraríamos ya en muchos subniveles. Bueno, esta es la definición, sí, de la empresa como un sistema, pero claro, tenemos la empresa como grupos de interés. ¿Qué es la empresa como grupos de interés? ¿En qué se diferencia? Vemos a ello. Nos dicen que esta teoría entiende a la empresa como una coalición, y aquí la cuestión, una coalición de los grupos de interés. Ya no es un sistema donde entran inputs, hay un funcionamiento, hay una transformación y hay un proceso, sino que, y después tenemos un output, unas salidas, sino que ahora tenemos una coalición de grupos de interés que intentan alcanzar cada uno sus propios objetivos. Es decir, que la empresa se mueve por objetivos de grupos de interés que tienen interacción con ella. De este modo, el modelo de los grupos de interés tiene en cuenta otros colectivos, además de los propios accionistas. El objetivo final del modelo es la obtención de un equilibrio entre los intereses de todos y lo importante de todos los colectivos que tienen un interés en la organización. Pensando en el sistema anterior, yo lo que os comentaba es que la empresa, dependiendo de cómo era la relación con el exterior, pues cogía y producía más o menos transformando el producto hasta conseguir un output. A veces transformaba más producto, a veces transformaba menos. Pero es que ahora la teoría de los grupos de interés nos dicen que todos los grupos que tienen que ver con esta empresa al final influyen en cómo se desarrolla. Ya no es la empresa que decide dependiendo de su demanda si produce más o menos y dependiendo de sus posibilidades, sino que todos los grupos tienen una cierta influencia. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿qué se entiende por grupo de interés? Es cualquier grupo que puede influir en los objetivos de la empresa o verse afectado por ella. Hagamos aquí un momento de reflexión. Por ejemplo, tenemos la empresa de nuestro barrio, Textiles Juan, ¿de acuerdo? Juan, que es un costurero, lleva toda la vida ahí haciendo costura. Entonces, ¿él de qué depende? Depende de nosotros como clientes. Depende de los proveedores que le proveen, pues obviamente de hilo. Pero no solo eso, depende del gobierno al final. El gobierno también le influye en su producto al final. Si le tasan más o le tasan menos, él
podrá ir mejor o peor a nivel económico también. Pero no solo eso, también influye el entorno general de si la gente ahora decide llevar más ropa o llevar menos, o si la gente utiliza lo que se llama el fast fashion, donde la gente no repara nada, sino que la gente coge una ropa, la usa y la tira. Por lo tanto, los grupos de interés son varios. Y podemos destacar internos y externos. Internos, lo más sencillos que hay de entender, están los propietarios del capital. ¿De acuerdo? Los propietarios del capital son un grupo interno, están dentro de la empresa y su objetivo al final es aumentar el valor y obtener una gran rentabilidad. ¿De acuerdo? Directivos, pretenden aumentar sus ingresos y su influencia y su prestigio. Vale, muy importante, hay que entender la diferencia entre propietario del capital y directivo. El propietario del capital es, como su nombre indica, propietario del capital. Pero este propietario, perdonad, puede no estar ante la dirección de la empresa. Puede simplemente tener la propiedad, haberla desarrollado, luego lavarse las manos y dejar a otra persona y decirle, mira, tú te encargas de esto, de llevarlo, y yo me siento, me voy a las Bahamas y espero a recibir dinero. Así de sencillo. Y esta es la realidad de muchas empresas. No tan así, pero es la realidad de muchas empresas. Están los socios capitalistas, ¿de acuerdo? Aquellos que tienen el capital. Y luego están los directivos, que son aquellos que, al fin y al cabo, dirigen la empresa. Pueden ser capitalistas, o pueden ser directivos y socios capitalistas, es decir, tener al final, pues, cierta parte del capital, o pueden que no, dependiendo de la estructura organizativa, dependiendo de la empresa, dependiendo del país. Pero bueno, al final tenemos estos dos grupos. Y luego al final tenemos los trabajadores, que son simplemente personas que están trabajando y quieren aumentar sus ingresos y promocionar en la empresa y participar en la toma de decisiones. Es decir, simplemente quieren acceder a puestos más altos, digamos, dirección a los directivos. Obviamente aquí estamos excluyendo muchísimas cuestiones personales, porque habrá gente que no querrá, etc. Obviamente esto es una generalización de estos grupos. Pero después tenemos ¿qué? Los grupos externos. ¿Sí? Los grupos externos, ¿quiénes son? Que están fuera de la empresa. Lo primero, los clientes. ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos todos los clientes? Buena relación, calidad, precio y buen comportamiento de la empresa. Confiar en ellos por si en el caso de que el producto sea malo, ellos nos respalden con una buena devolución. Proveedores. Intentan incrementar sus ingresos y crear valor para la empresa. Al final, a los proveedores les interesa mucho que nosotros vayamos bien, puesto que si nosotros vamos bien, ellos irán bien. Al final es un efecto muy importante para ellos que nuestra economía, tal como empresa, funcione. Pero al fin y al cabo también quieren aumentar sus ingresos. Acreedores. Es decir, los que prestan dinero a la empresa, muy importante. Para que no esté familiarizado con el término acreedor, un acreedor es aquella persona que presta dinero. Es decir, yo vengo y le presto dinero al tío Juan. Y como le presto dinero al tío Juan, yo soy su acreedor. Le he dado 10.000 euros, yo soy acreedor y él es el deudor. ¿Sí? Y básicamente tienen derechos a cobrarle a la empresa, por lo que le interesa que la empresa vaya bien. Si la empresa va mal, no le van a pagar. Eso no les tendría sentido que la empresa fuese mal. Como os decía, también el gobierno establece y hace cumplir los límites legales y recauda impuestos, dependiendo de la cantidad de impuestos que tenemos, que todos sabemos que en España son excepcionalmente interesantes, en el sentido de que son bastante puñeteros, pues hacen que la economía funcione mejor o peor y las empresas de facto igual. Sociedad. Al final, que la empresa prospere es interesante para la sociedad, puesto que si la empresa prospera significa sueldos. ¿Esos sueldos qué significan? Significa gasto. ¿Ese gasto qué significa? Economía. ¿Esa economía qué significa? Etcétera, etcétera, etcétera. Este pensamiento de economía, ¿no? Donde pues, si todo va bien para todo el mundo, va a ir bien para todos. Y luego además, no solo eso, al final que una empresa prospere es bastante positivo para todos. ¿Por qué? Miremos, por ejemplo, lo que sucedió con Ford. Gracias a que la empresa Ford la empresa Ford fue bien, ahora todos vamos en coche. ¿A que nadie le molesta irse el domingo a la Costa Brava? ¿No? ¿Y por qué vamos a la Costa Brava? Porque tenemos un coche. ¿Dónde viene el coche? De que una empresa fuese bien y desarrollase más empresas. Por lo tanto, como sociedad, nos interesa que las empresas funcionen. Obviamente, ahí entra el tema de buenas praxis, etcétera, etcétera, y ética empresarial o responsabilidad corporativa, que luego lo vamos a ver. Pero bueno, al final es muy interesante que si cumplen puntos concretos de ética, nos interesa que las empresas prosperen. Y aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿de acuerdo? Donde pues al final se ve mucho más claro cómo tenemos distribuidos los internos, empleados, directivos, propietarios y externos, proveedores, sociedad, gobiernos, acreedores, accionistas y clientes, ¿vale? Pero ya lo hemos visto, pero espero que la imagen nos quede más clara. Entonces, para diferenciar, nos dicen, según Donald y Preston,
diferencia el sistema Virtudes y los grupos de interés con estas características. Y es que en el primero se consideraba a los trabajadores y proveedores como inputs que la empresa transforma en outputs para satisfacer a los clientes accionistas, mientras que en el grupo de interés los intereses y beneficios entre la empresa y los grupos de interés son mutuos, por lo que no hay una importancia superior o inferior entre unos intereses u otros. En el primer modelo se decía, lo importante son los clientes y los accionistas, hay que satisfacerlos. En la segunda teoría dice, no, son igual de importantes los intereses de cada uno de ellos. Claro, a mí me interesa como empresa, ¿sí?, saber cuáles son los intereses de mis trabajadores para poder cumplirlos y que en cambio me den a mí un beneficio. ¿De acuerdo? Al final, lo que nos hace esta teoría es nos hace generar interés sobre, válgame la redundancia, sobre todos los grupos que tenemos influyendo. Entonces, el entorno general y el entorno específico. Debemos diferenciar qué significa entorno general y qué significa entorno específico. ¿De acuerdo? Lo primero es que el entorno es todo lo que rodea la actividad de la empresa, pero que es ajeno a esta. ¿Sí? Antes, como los grupos de interés, estábamos mirando todos aquellos factores que influían dentro, ¿sí?, o que eran, pues al final tiene una dirección colindante con la empresa. En estos grupos, de acuerdo, en este entorno, vamos a analizar según entorno general o según entorno específico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos el entorno general, que son aquellos factores externos a la empresa y que para analizarlos utilizamos este entorno PESTEL, que son los factores externos, ¿no?, de la empresa. Pues son varios, desde los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales, ¿de acuerdo? Para analizarlos se utiliza este análisis llamado análisis PESTEL, ¿sí? Que al final, si os fijáis, simplemente son pues las primeras letras de cada uno de ellos: políticas, económicas, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Análisis PESTEL. Y se usa para entender el contexto de una empresa, profundizando en los elementos que rodean un negocio. Por ejemplo, todos estos aspectos, que vamos a ver cada uno de ellos y un poco más concretamente. Por lo tanto, análisis PESTEL. Nosotros, si nos planteamos iniciar una empresa, no podemos tirarnos directamente a la piscina y decir, venga, vamos a ello. Hay que analizar tanto el entorno general como el entorno específico. En el entorno general tenemos que tener en cuenta muy importante los cambios de gobierno, las políticas. Cambio de gobierno, como por ejemplo, ahora en breves tendremos elecciones. Estas elecciones van a condicionar en parte a las empresas. Al fin y al cabo, dependiendo de si entra un partido o entra otro, habrá una fiscalidad mejor o peor, o dependiendo del sector en el que estemos trabajando, saldremos beneficiados o no. ¿Vale? Pensad que estamos hablando que somos una empresa que vendemos, me lo voy a inventar, algún servicio para generar que aquellas personas que no están dentro de ningún grupo sexual, digamos, gente no binaria, empresas que al fin y al cabo hagan un acompañamiento a esta, por ejemplo, un servicio, perdón, que estoy aterrizando un poquito la idea que tenía, ya me centro, un servicio de psicólogos, ¿de acuerdo? Una empresa que al final ayude a gente que pues tiene género no binario y que pues por la sociedad en la que vivimos pues se ve atacada o es atacada por gente que no tiene prejuicios ninguno y por lo tanto pues necesitando un acompañamiento, ¿no? Esta empresa privada, pues imaginemos que recibe fondos públicos con el gobierno actual que tenemos. Imaginad que sale un gobierno que no es pro de esto y corta los fondos. Por lo tanto, nuestra empresa, o si tenemos planeado abrir una empresa de este tipo, tenemos que tenerlo en cuenta al final. Normativas antimonopolios, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta, sí, normativas antimonopolios, por lo que si nosotros estamos en una política o inmersos en una política que no tiene esta normativa, significa que puede haber monopolios o que se pueden formar y ser perjudicial para nosotros. Perdonad, lo siento. Acuerdos internacionales, ¿vale? Muy importante la facilidad o la dificultad para generar acuerdos internacionales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un país que es pro de generar acuerdos internacionales, haciendo posible que los aranceles de importación y exportación sean bajos. Eso al final nos va a afectar. Cambios en las legislaciones, movimientos políticos, estabilidad del gobierno, al final todo se resume en lo mismo. Al final se resume en una política o políticas que sean pro la actividad económica. Con ello, pasamos ya a los términos económicos. Tenemos que analizar, muy importante, cómo nos estamos actualmente, ¿no? En términos económicos dentro de nuestra economía. Al final no tiene sentido que nos metamos, bueno, o tiene menos sentido, perdón la corrección, tiene menos sentido que nos metamos a hacer una empresa si estamos en una crisis. ¿Quiénes usaron juicio en 2012 se hubiese metido, o 2014 se hubiese metido a hacer una empresa poniendo todo su capital
dentro, ¿no? Su capital propio. Alguien un poco loco, ¿no? Que puede que saliese bien, pero si sale mal, ¿qué pasa? Pero ¿cuándo tendría más sentido hacer eso, no? Eso tuviese tenido más sentido hacerlo en 2004, 2005. Un auge económico, todo el mundo invirtiendo, todo el mundo gastando, tasas de paro bajísimas. Ahí tendría mucho sentido jugársela, pero bueno, un poquito más de sentido. Pero no tendría sentido jugársela en un estadio de recesión, ¿no? Por lo tanto, es muy importante todos los factores económicos que influyen, como las políticas monetarias, una política monetaria, en este caso que estamos viendo una política monetaria contractiva, porque al fin y al cabo estamos en una época de subidas de tipos de interés generando que los préstamos sean cada vez más caros. Eso hay que considerarlo, las tasas de empleo, si hay más gente o menos gente empleada y desempleada, y lo que hemos dicho, crecimiento económico, Producto Interior Bruto, que es una reflexión, ¿no? Perdón, algo que refleja el crecimiento económico, regulaciones bancarias, impuestos. Muy importante también de saber dónde vamos a poner nuestra empresa, si la ponemos aquí o la ponemos en Estonia o la ponemos en Andorra, es muy importante saber cuál es la fiscalidad. ¿Sí? Porque al final un impuesto no es otra cosa que un gasto y cuanto mayor sea este gasto, pero para nuestra actividad económica. Socioculturales, la demografía, el estilo de vida, hábitos, tendencias, nivel educativo, ingresos. ¿Sí? Al final nosotros si queremos establecer una empresa, por ejemplo, una librería, ¿sí? Seguramente no tendrá sentido poner una librería en un sitio donde la gente no esté interesada en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero sí tendría más sentido en un sitio donde pues, la gente pues, son temas que le interesan, ¿no? O tiene un estilo de vida pues, que es más proactivo a nivel de lectura, a nivel de informarse, ¿no? Si nos vamos a hay mucha gente, yo me incluyo entre ellos, que no somos mucho de leer, a mí me gusta, pero al final no dedico tiempo, ¿no? Pues al igual que yo y muchísima gente, no tendría sentido que si estamos rodeados de gente como yo, pongamos una librería, ¿de acuerdo? También nivel educativo, nivel cultural, etcétera, etcétera. Tecnológicos, muy importante, tener en cuenta todos aquellos factores tecnológicos que nos rodean. Sí, por ejemplo, ahora está muy de moda la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Nos puede servir si la utilizamos, pero nos puede perjudicar si la estamos dejando de utilizar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante. Machine Learning, Programmatic, software en la nube, CRM, ORP. ¿De acuerdo? Siendo estos dos últimos al final software de gestión. Ecológicos, muy importante, cambio climático, cultura del reciclaje, políticas medioambientales. Tenemos que situarnos en el marco de la regulación medioambiental, que actualmente es algo excesivamente importante. Vivimos en un mundo donde cada día surgen nuevas políticas medioambientales. Por ejemplo, se quiere llegar en 2030 a la net zero carbon emission, a la emisión de cero CO2 en la Unión Europea. Eso al final nos afecta. Si somos una empresa que va a producir a mansalva CO2, tenemos complicado. Legales, derechos de autor, propiedad intelectual, licencias, certificaciones, de acuerdo, muy importante también los aspectos legales siempre, y es una pata que normalmente las empresas y empresas iniciales pecan, es dejar los aspectos legales a un lado. Nos centramos en llevar nuestra actividad económica sin tener en cuenta aspectos legales. Vamos, os hablo, por ejemplo, realmente nosotros si abrimos una empresa, por ejemplo, una tienda de ropa, y empezamos a reproducir música, ¿de acuerdo? Sin pedir o sin solicitar los derechos, ¿no?, de esa música, nosotros realmente estamos incurriendo en un delito, porque esta música nosotros sí podemos escucharla, sí podemos pagar Spotify para escucharla, pero no podemos utilizarla como gancho comercial. Importante, no podemos utilizarla para la actividad comercial, ¿eh? Claro, esto es un delito, al final. Obviamente esto se hace muchísimo, nadie se va a poner a mirar quién reproduce qué, pero es verdad que esto no se podría hacer. Y como esto hay mil aspectos legales, pues que tenemos que tener en cuenta, los derechos de autor, propiedad intelectual, etc. Dicho lo dicho, estos son los factores generales del entorno, pero vamos ahora a los factores específicos. Son largos, ya os aviso, o sea, prepararos porque se vienen curvas. Y es que el entorno específico incluyen todos los componentes del entorno de cada empresa. Se utilizan las 5 fuerzas de Porter para analizarlos, ¿sí? Estas 5 fuerzas de Porter analizan el sector en específico en el cual nosotros nos encontramos. Hemos analizado el sector general, ahora vamos al específico. Por ejemplo, el mercado de venta de zapatillas, pues que analizaremos los competidores que tenemos, los proveedores que tenemos, los clientes que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para ello, utilizaremos estas 5 fuerzas de Porter. Entonces, muy importante entender que dependiendo del sector va a ser más importante una fuerza u otra. ¿Sí? Por lo tanto, os pongo un ejemplo. Nosotros, ¿vale? Nosotros somos vendedores de zapatillas y entramos al mercado. ¿Creéis que los sustitutos van a tener un gran peso? Por supuesto que sí, porque es que hay muchos sustitutos, hay muchísima gente haciendo zapatillas. Pero si yo creo un producto innovador, por ejemplo, un ambientador que huele indefinidamente durante al menos 20 años, cosa que los sustitutos cercanos no tiene,
¿Creéis que va a ser importante los sustitutos? No, será una fuerza menor. Dicho esto, y hablando de que al final es diferente, dependiendo de cada empresa, la fuerza, ¿no? De la fuerza, valga la redundancia, vamos entonces a entrar en cada una de ellas. Y es que tenemos poder de negociación de los clientes, la primera, ¿sí? El poder de negociación de los clientes es muy importante, porque los clientes con poder de negociación pueden forzar los precios a la baja y exigir mejor calidad o prestaciones, ¿vale? ¿Cuándo tenemos o cuándo tienen los clientes más o menos fuerzas? Voy a poner un ejemplo que se entiende clarísimo. Pensad una cosa. ¿Qué fuerza creéis que tienen los clientes, ¿sí?, que compran agua en un país donde solamente hay una fuente? Ninguno. No hay poder, o sea, no tienen ningún poder. Tienen que beber agua. O sea, si les dicen que paguen 20 euros por litro, van a pagar 20. Les dicen 50, 50. Tienen que beber. Entonces no tienen poder ninguno. ¿Sí? Pero ¿qué poder tienen los consumidores? Sí, en los bares en España. Tienen muchísimos. Al final, los consumidores deciden si un bar va bien o va mal, porque al final hay tantísimos bares que es que da igual a que vayas. Siempre hay un bar en cada esquina en este país. De las mejores cosas que tenemos, hay que decir. Entonces, dependiendo de en qué punto nos encontremos, hay mayor fuerza, ¿vale? Sí que en estos dos ejemplos he analizado factores diferentes, pero la realidad es que tiene más o menos poder de negociación. ¿Cuáles son o qué dictamina este poder de negociación? Si existen pocos clientes o los que hay hacen grandes compras. Es decir, si hay pocos clientes, estos pocos clientes tendrán mucho poder, ¿no? Si nosotros somos, por ejemplo, una empresa que produce embalaje industrial y nos compra Amazon, Mercadona, Decathlon, estos tres, que son nuestros clientes, tienen muchísimo poder. Pueden decidir realmente si nuestra economía, si nuestra política, o sea, si nuestra empresa, perdón, va bien o va mal. Por lo que hacen pedidos muy grandes y tienen mucho poder. Los productos del sector están estandarizados o son iguales entre empresas. Es muy importante. Si los productos son estándares o son iguales, pues significa que estos clientes al final tienen mucho poder. ¿Sí? Porque como no tenemos un producto diferenciado, es decir, no nos compran porque tengamos un producto único, nos compran simplemente porque tenemos uno que pues, es igual que los demás, depende mucho de ellos que nosotros pues, vendamos o no vendamos. Los clientes pueden cambiar de proveedor sin coste, ¿de acuerdo? Para nosotros, para ellos, para los clientes somos un proveedor, recordémoslo, nosotros para ellos son nuestros clientes y a la inversa somos su proveedor. Y es que si no tienen costes de cambiar de proveedor, pues también tienen mucho poder. Por ejemplo, si nosotros estamos en un pueblo donde hay 1000 habitantes y somos una gasolinera, pues esos 1000 habitantes los tenemos asegurados, van a venir aquí. Pero claro, si tenemos un pueblo que está literalmente a 1 kilómetro con otra gasolinera, no hay coste, ¿de acuerdo?, de ir de un sitio a otro. Por lo tanto, tendremos los clientes tienen mayor poder. Los clientes pueden integrarse en la industria y producir directamente el mismo producto. 100%, los clientes pueden entrar dentro de la industria y producir lo que estamos produciendo nosotros. Entonces, vamos a la rivalidad entre empresas. La rivalidad entre competidores, que es la segunda fuerza de Porter, puede empujar a los precios a la baja, ¿sí?, debido a la rivalidad, así como generar campañas agresivas de publicidad o mejoras en el producto. Es decir, se pueden generar varios efectos, tanto bajar los precios como que se quiera mejorar el producto mucho o campañas muy agresivas. ¿Pero qué factores condicionan la rivalidad? Pues muchos competidores y con poder similar. Es decir, si tenemos muchos competidores a nuestro alrededor, el caso de los bares, y con un poder similar, la competencia va a ser feroz, ¿no? Por eso al final, los bares que tenemos en España, no los que tienen bares generalmente son ricos, sino que son gente pues, que tienen pues, un cierto poder adquisitivo, pero nadie es rico por más que tengan este negocio. ¿Por qué? Porque hay tanta competencia que muy poca gente despunta. Obviamente siempre la hay, ¿eh? Eso es innegable, pero es más complicado. El crecimiento del sector es lento, lo que hace más difícil ganar cuota de mercado. Esto es muy importante. Cuanto es lento el crecimiento, ganar cuota de mercado, pues obviamente va a la par. También es lento. Barreras de salida elevadas. Es decir, lo que obliga a los competidores a seguir en el mercado incrementando así la intensidad de la competencia. Si salir del mercado tiene unas barreras de salida muy elevadas, esto genera que la gente, al final, los empresarios se queden dentro del mercado mucho más tiempo y eso genera que la competencia siga siendo alta. Motivación extraeconómica por ser el líder del mercado, es decir, que exista una motivación externa, ¿no?, a la económica para ser el líder del mercado. Lo que condiciona al final mayor rivalidad. Y la rivalidad se trasladará a los precios. Es lo importante. Al fin, nosotros que queremos saber es que si la rivalidad exterior que tenemos con los competidores se va a trasladar luego a los precios, porque si se traslada a los precios significa que manteniendo los costes constantes, si los precios bajan, el beneficio se reduce, lo cual es peligroso para mi empresa.
Si los productos son homogéneos, si el producto, lo que decíamos, es estandarizado, el producto es igual, la competencia se tiene que hacer de alguna manera, ¿no? Si yo tengo el mismo producto, por ejemplo, yo produzco azúcar, ¿cuánta gente produce azúcar? Todos. Muchísima gente puede producir azúcar y si ese azúcar al final es igual, o sea, todos los azúcares son lo mismo. Producto muy homogéneo. ¿Cómo consigo yo ganar cuota de mercado? Bajando el precio. No tengo otra, porque es lo mismo. No puedo decir mi azúcar es mejor que el tuyo, porque son azúcares exactamente igual. Obviamente, si aquí hay un productor de azúcar, seguro que me mataría, porque seguro que hay muchísimas características. Pero yo, como desconocedor del mercado de azucarero, os lo digo así. Es un ejemplo. Dicho esto, los costes fijos son elevados y los costes marginales son bajos, ¿vale? Perdona. Por lo que la empresa está interesada en vender una gran cantidad de producto, muy importante. Si los costes fijos son elevados y los costes marginales son bajos, es interesante producir mucha cantidad para reducir la carga de este coste fijo entre cada una de las unidades vendidas, ¿vale? Y finalmente el producto perece en el tiempo, lo que obliga a adaptar los precios a la baja. Tercera fuerza de Porter. Tenemos la amenaza de nuevos aspirantes. Los nuevos aspirantes, al final, buscan entrar en un sector y obtener la mayor cuota de mercado posible. Eso genera competencia y rivalidad. Muy importante tenerlo en cuenta, puesto que la amenaza de nuevos aspirantes que no estaban en el mercado y que ahora pueden entrar puede suponer un gran peligro, ¿sí? ¿Pero qué factores afectan a estos nuevos aspirantes? Las barreras de entrada, que marcan las acciones de los competidores establecidos por tener mayor o menor riesgo a competencia. Muy importante, dependiendo del sector en el que estemos, tendremos mayor o menores barreras de entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de barreras de entrada tenemos? Antes de nada lo quiero aterrizar con un ejemplo, ¿no? ¿De qué barreras de entrada estamos hablando? Estamos hablando de, por ejemplo, barreras de entrada como nosotros sí que estamos en la industria petrolera, tenemos una gran petrolera, como por ejemplo BP, Cepsa, Repsol. Tenemos que tener miedo de los competidores, pero con bastante calma, ¿no? Al final, quien quiera meterse a ser competencia directa con nosotros debe establecer unos estándares de calidad muy altos y a la par pues, necesita una gran inversión, ¿no? Necesita entrar y producir este diseño de gasolinera para poder tener la estructura de venta al consumidor, pero es que además necesita los contratos de adquisición de petróleo que nosotros hemos trabajado y conseguido durante años y el know-how que tenemos en el mercado. Son muchos factores de entrada, muchas barreras que una empresa, para conseguir llegar a nuestro nivel, sin considerar que además Cepsa, Repsol tiene un estándar de calidad que obviamente muchas empresas, la mayoría, no pueden permitirse porque necesita de tiempo para conseguirlo y además necesita pues, de certificaciones, calidad de producto, etcétera, etcétera, etcétera. Es al final lo que nos lleva, ¿no? Es a tener barreras de entrada muy altas. Y esto al final reduce mucho la amenaza de nuevos aspirantes en mercados si somos Repsol, Cepsa o BP. Entonces, ¿qué tipo? Vamos a desgranarlo. ¿Qué tipos de barreras de entradas se enfrenta una empresa en el mercado? Tenemos economías de escala por parte de la oferta, ¿sí? Economías de escala por parte de la oferta. ¿Qué significa esto? Esto significa que si las empresas producen una gran cantidad, los costes fijos que tienen se reparten entre más unidades, ¿vale? Nosotros, ¿vale? Como por ejemplo, productores de petróleo, ahora somos productores de petróleo, cambiamos el ejemplo, y soy un productor de petróleo. Para producir petróleo necesitas de muchísima inversión inicial, de un gran coste inicial, y hablando de coste fijo, al final tenemos un gran coste fijo, pues porque necesitamos la mantención de todas las plantas de extracción, la mantención de, si además de de extraer el petróleo, lo acabamos procesando hasta producir gasolina, tenemos un gran precio, ¿no? Al final de pagar el alquiler, de pagar pues, la hipoteca que tengamos para la nave, la maquinaria, etcétera, etcétera. Tenemos un coste fijo muy elevado. Este coste fijo, ¿vale? Si lo dividimos entre un barril de petróleo o un barril de gasolina, será un coste fijo enorme. A lo mejor ese barril, por coste fijo, nos ha costado 20 millones de euros. Pero si tenemos y producimos 20 millones de barriles, cada uno de esos barriles tendrá incluido un coste fijo de 1 euro. O será mucho menos. Por lo tanto, economías de escala. ¿Qué significa este concepto? Significa que cuanto más se produce, los costes fijos se reparten entre más unidades. Por lo tanto, entre cuantos más unidades se reparta el coste fijo, menos será el coste fijo medio. ¿Qué significa el coste fijo medio? Significa el coste fijo por cada unidad. Y cuanto menor sea,
menor significa que ha costado esa unidad. Pensadlo de esa manera. Si yo produzco un barril, ese barril en coste fijo solo me cuesta 20 millones de euros. No voy a poder cobrar 20 millones de euros por un barril. Pero si produzco 20 millones de barriles, solamente costará 1 euro. Perfectamente podré vender el barril a más de 1 euro. ¿Veis el sentido? ¿Y esto al final qué hace? O sea, esto al final hace que si nosotros tenemos, somos una empresa que estamos en economías de escala, es decir, que estamos subiendo nuestra producción, o tenemos nuestra producción bastante alta y que tenemos un coste fijo repartido, bastante bien repartido, significa que una empresa, si entra al mercado y tiene los mismos costes de entrada que nosotros y tiene los mismos costes, va a tener que producir mucho para llegar a tener nuestros costes fijos. Esto es un impedimento. ¿Sí? Esto reduce la posibilidad de amenaza. ¿Sí? Entonces, esto hace que la estructura de costes de la empresa entrante tenga problemas para competir. Muy importante, ¿eh? Tener estas economías de escala hace que las empresas que estén en el mercado estén protegidas, al fin y al cabo, puesto que ya están obteniendo muy bajos costes fijos por cada unidad. Beneficios de escala por parte de la demanda, ¿vale? Esta parte es la que quizás suena más nueva, porque no suele mencionarse mucho, y es que es la llamada efecto red. Cuando veáis, consejo mío, cuando veáis alguna cosa rara, si un nombre raro como efecto red, que os salte una alarma de esto, me lo van a preguntar. Les encanta preguntar cosas raras, ¿vale? O sea que esto yo incluso me lo apuntaría importante porque esto me suena. De hecho, hay una PS que salió no hace mucho donde salió efecto red. Pero bueno, ¿qué son los efectos red? Se producen cuando existen muchos compradores de determinadas empresas del sector y la existencia de estos compradores incita a otros a adquirir en las mismas empresas. Un ejemplo. Vosotros, si ahora os ponen una nueva cadena de supermercados, ¿de acuerdo? Que compite contra Mercadona, Carrefour, Alcampo, Líder, ¿qué haríais? ¿Iríais a comprar? ¿O seguiríais yendo al Mercadona de toda la vida? ¿Por qué vais al Mercadona? Vais al Mercadona, uno, por la calidad que ofrece, pero es que además, como tenéis a vuestra madre que va, tenéis a vuestro padre que va, tenéis al hermano, al tío, etcétera, etcétera, como todos vuestros amigos van, ¿dónde vais vosotros? Al Mercadona. Al final, vamos, o somos seres de arrastre, ¿no? Al final hay una cosa llamada el efecto arrastre o el sesgo de efecto arrastre que nos indica que la mayoría de acciones que tomamos, muchas de las acciones que tomamos, vienen dictaminadas por el arrastre que nos produce la sociedad. Entonces, al fin y al cabo, esto es un poco lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos, o la sociedad tiene una empresa preestablecida, nuestro círculo tiene una empresa preestablecida a la que ir, que en este caso son estas 4, cambiar a otra no va a resultar mucho más complicado. No digo que al final venga un competidor de estas empresas y tenga un mejor producto y al final acabemos yendo a esa. No digo que no. Pero si entran en igualdad de condiciones mismos productos, ¿a cuál vais a ir? Vais a ir a donde vaya la mayoría. O vais a tener más tendencia a hacerlo. Sí, esto es un comportamiento totalmente natural. ¿Y qué nos explica este efecto red? Al final somos una red y hacemos todos un poco lo mismo, ¿vale? Estamos interconectados entre nosotros. Dicho esto, después tenemos costes de cambio para los clientes. Es muy importante. Y es que, unido con lo anterior, si viene un competidor nuevo y hay que cambiar a ese competidor, tiene unos costes implícitos, ¿de acuerdo? Tiene unos costes implícitos en cuanto a la oportunidad. Nosotros, como consumidores, el cambiar a otra empresa significa que tenemos que desarrollar unos costes. Claro, nosotros, imaginaros el ejemplo, Mercadona, tenéis la ruta hecha, sabéis dónde está la verdura, dónde está la fruta, etcétera, etcétera. Y os lo hacéis en 15-20 minutos, habéis salido con un carro de compra. Pero si vais a un nuevo supermercado, tendréis que aprenderos todo, tendréis que aprenderos qué productos os gustan, qué productos no os gustan, qué marca de champú es mejor que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, tiene unos costes al final. Entonces, este coste para los clientes a veces es mayor, a veces es menor y por lo tanto también genera una dificultad o una barrera de entrada. Seguimos con la barrera de entrada. Tenemos los requisitos del capital. Muy sencilla, y es que cuanto mayor sea el capital necesario, maquinarias e instalaciones, más complicado para los rivales entrar. Beneficios para los miembros independientemente del tamaño. ¿Sí? Esto nos habla que debido al gran tamaño y peso de las empresas existentes, estas pueden tener acceso a ventajas competitivas, como mejor materia prima, mejor zona geográfica o patentes. Pensadlo de esta manera. Nosotros, si llevamos en el mercado 20 años, nos ha dado tiempo a conocer a todos los proveedores de la zona y, por lo tanto, eso nos indica que tenemos cierto conocimiento sobre qué proveedores nos vienen mejor y, además, como llevamos tanto tiempo con ellos, que además nos hemos ido de vacaciones con la familia del jefe del proveedor o la jefa, y nos hemos ido a hacer paellas, pues al final
nos va a ofrecer un mejor precio, lo más probable, porque somos amigos. Entonces, son beneficios que se tienen por estar dentro del mercado y hacen más difícil la competencia. También es una barrera de entrada. Acceso desigual a los canales de distribución. Si los canales ya están completos de información, resultará más difícil la entrada de los competidores. Si nosotros tenemos que los canales ya están mayoritariamente completos, ya tenemos una sección en el periódico de la ciudad, que este periódico al final solamente tiene una sección de publicidad, imaginemos, y esta sección ya está ocupada por nosotros, que otro competidor venga y nos la quite, le va a resultar más difícil. Y una política restrictiva del gobierno, ¿sí? Si el gobierno limita directamente la entrada de determinadas industrias, como es el caso de los taxis, caso perfecto, los VTCs, ¿de acuerdo? Las licencias de conducción están limitadas debido al monopolio que existe en España de los taxis. Por lo tanto, si nosotros queremos generar una empresa como Ubeco o Bolt, o estoy dejando el más importante que ahora no me sale, luego me saldrá Cabify, por ejemplo, queremos generar una empresa como esta, tenemos que saber que estamos yéndonos a un mercado donde literalmente está limitada nuestra actividad. ¿De acuerdo? Entonces, esto limita mucho la competencia. Esta fuerza de Porter, esta tercera fuerza de Porter que hemos hablado, tiene todos estos límites para que no sea, para que sea pues un factor que nos impida entrar al mercado. Son todo barreras de entrada. Después vamos a la influencia de los proveedores. Muy importante. Antes hemos hablado de la influencia que podrían tener los clientes, pero es que los proveedores también pueden tener influencia. Imaginad, ¿vale? Nosotros somos una empresa productora de móviles y necesitamos microchips. ¿Creéis, por ejemplo, que va a tener la misma fuerza de proveedor aquellos proveedores de aplicaciones que tiras una piedra, levantas una piedra y te sale un proveedor de aplicaciones que aquel proveedor de microchips? ¿A que no? Porque sin microchips no haces móvil, pero aplicaciones tienes muchas. Entonces es muy diferente cuando el proveedor tiene más fuerza o menos. ¿Qué factores suponen una amenaza a la rentabilidad de las organizaciones en algunos casos? ¿De acuerdo? ¿Qué factores amenazan o generan más influencia en estos proveedores? Pues lo primero, la gran concentración. Cuanto más cerca del monopolio esté el proveedor, más influencia. Al final, esto, ejemplo claro, cómo de cerca, ¿sí?, del monopolio están los productores de combustibles fósiles, pues cercanos al final. Tienen la OPEC, ¿no?, la organización petrolera, bueno, no me acuerdo de las siglas, perdón, la OPEC o la PEP, no sé, me confundo, uno de estos dos seguro, lo que no sé si es una o la otra, pero tienen una estructura bastante monopolística al final. Sí que son países compitiendo entre ellos, pero al final tienden bastante hacia el monopolio, lo cual al final pues generan que si quieren subir los precios lo harán. Remontémonos, y siempre me equivoco del año, pero la crisis petrolera de 1983, seguro que me he equivocado, pero por ahí va la cosa, ¿vale? Hubo una crisis petrolera donde se cuadruplicó el precio del petróleo y esto generó al fin y al cabo un incremento de los costes brutales y una recesión, ¿vale? ¿Esto qué significó? ¿Por qué? Porque al final las empresas dependían de un proveedor de petróleo y ese proveedor de petróleo decidió subir los precios y eso nos afectó. Por lo tanto, cuanto más cercanos estemos al monopolio, mayor será la fuerza que tenga este proveedor. Después, los propios proveedores se enfrentan a costes inestables. Si los proveedores al final tienen costes inestables, pues nos pueden subir más los precios. Esto al final también es una fuerza. Si no hay sustitutivos para el producto. En el caso que comentábamos antes de los combustibles fósiles de esta crisis que se sufrió, al final es que no había sustitutivos, no había ningún tipo de gasolina que se pudiese obtener dicho gasolina por decir un combustible, pero no había ningún tipo de sustitutivo a la gasolina ni al gasoil. Por lo tanto, ¿qué había? Nada. Entonces, tenía más fuerza. Los beneficios del proveedor no dependen del sector de la empresa, por lo que la empresa entrante tiene poco poder, ¿de acuerdo? También muy importante factor. Además nos dicen que los proveedores ofrecen un producto diferenciado entre sí, lo que implica menor competencia entre ellos y mayores precios. Entonces, nos dicen que si nosotros tenemos un proveedor tenemos muchos proveedores que producen lo mismo, significa que podremos elegir el 1, el 2, el 3, el 4 que queramos. Pero si cada uno de los proveedores nos da un producto muy específico y solo se lo podemos comprar a él, volvemos a lo mismo. Significa menor competencia y mayores precios. Si el proveedor se integra en el sector, lo mismo que el cliente, si el proveedor se acaba integrando en el sector, significará que dejará de ser proveedor para los demás y será proveedor para sí mismo, quitándonos un proveedor. Entonces, y ya para finalizar, quinta fuerza de Porter, los sustitutos. Los sustitutos al final marcan una gran fuerza, y es que si tenemos sustitutos muy cercanos a nuestro sector, por ejemplo, como comentábamos antes, el mercado de las zapatillas tiene muchos sustitutos cercanos, ¿sí?
Eso genera gran competencia y eso es una gran amenaza para nosotros. En cambio, cuando no tenemos sustitutos, porque estamos produciendo unas zapatillas que vuelan, no tenemos sustitutos cercanos, no tendremos ese problema. Y entonces, cuanto mayor sea la oferta de sustitutos, mayor será la competencia y menor la rentabilidad. ¿Y qué factores condicionan la amenaza que supone el sustituto? Pues son la relación precio-calidad. Cuanto menor sea la relación calidad-precio, precio-calidad de los productos sustitutos, peor para nosotros, y el coste para el cliente de pasarse a un producto sustitutivo. ¿Vale? Recordemos el ejemplo que hemos puesto de pasarse de un centro comercial a otro.